Y lo que estamos observando es un traje especial de seguridad que debieron haber utilizado las personas que ingresaban anoche al lugar del siniestro, porque se trató de un siniestro químico y hay numerosas y específicas medidas de seguridad, normas que debieron ser respetadas y que no se cumplieron, poniendo en riesgo a cada persona, incluso al gobernador cuando ingresó ayer al cráter. Está con nosotros el comisario retirado Juan José Nievas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Nievas? Instructor de bomberos, ex integrantes de bomberos de la Policía de la provincia y además especialista en desastres, para contarnos normas que son de estricto cumplimiento, no es una opinión, sino que establece quién, la ONU, de cómo se debe actuar, Nievas. Sí, es así. En principio, habría que felicitar a todos aquellos que cometieron actos de verdadero arrojo, rescatando víctimas, trabajando en el área del siniestro, y la reacción que tuvieron todos los organismos de primera respuesta, estableciendo cordones sanitarios y todo lo que se hizo. Lo que sí es importante es que cada emergencia que se presenta a nivel mundial y que tiene que ver específicamente con estos siniestros de tipo químico, se hacen análisis para perfeccionar y proteger la vida de las personas a las cuales vamos a proteger y de los respondientes, o sea, los bomberos, los médicos, los policías, los emergentólogos, para poder reaccionar adecuadamente. En este caso en particular, sin saber todavía qué productos había, hoy se sabe a ciencia cierta que la empresa comercializaba etanol. Por ejemplo, el etanol es un producto muy combustible cuyo punto de inflamación es solo 13 grados. O sea que al ambiente, digamos, ya es un producto que es inflamable. También sabemos que podía haber posibilidades de cloro. La gente manifestó reacciones con el cloro. El cloro es un gas que se ha usado en la guerra química, se ha usado en la guerra de Irak, se ha usado en la Segunda Guerra Mundial. Y estaba en el ambiente anoche presente, por eso parecía, por los testimonios de la gente, que ya vamos a ver enseguida el movimiento que había de ida y vuelta en la zona del siniestro a pocos minutos de ocurrido, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, un particular que entra con los bomberos. Allí se observa todavía la humareda o la presencia de lo que posiblemente, además de humo, eran algunos gases que quedaban dando vuelta. Claro, ¿no? Por ejemplo, el cloro pesa 2,5 veces más que el aire, o sea que se transporta a nivel suelo y hay normas específicas que dicen que la zona de exclusión, en caso de un derrame de cloro mínimo, menos de 200 litros, tiene que estar al menos a 500 metros de distancia. O sea, 5 cuadras no podía entrar nadie anoche. No podía entrar nadie. Bien. O sea, estas son medidas, y la gente que entró a la zona de exclusión, hablo de personal de bomberos, de personal de policía, médicos. Camarógrafos, periodistas, todos. Bueno, ¿no? Vi a algunos con zapatillas de lona, que lo grave es que los contaminantes están también en el suelo, están en el agua que se había utilizado, y la gente pisaba normalmente y se los llevaba. Ingresan por la vía térmica, o sea que más allá de lo ambiental, había un contacto físico con productos contaminantes que no lo conocíamos, que no se sabían así a ciencia cierta qué es lo que eran. Para eso se usa, por ejemplo, este tipo de traje. O sea, únicamente con esto se puede entrar a una zona de exclusión ante un desastre químico. Solamente con esto. Nada más. Y hay un procedimiento típico que ya se cometieron varios errores a nivel mundial que han traído consecuencias muy graves. Es que se ingresa con esto para la protección química y se establece un área de descontaminación. O sea, no se puede llevar ninguna persona a un hospital, ya sea público o privado, si no se hacen los protocolos de descontaminación. Porque, ¿qué pasa con cada uno de los heridos que fueron a los hospitales anoche? ¿Qué riesgo entrañaban? Y podrían haber llevado y generado una contaminación intrahospitalaria. O sea, eso pasó en Japón con el gas sarín. Claro. Rescataron personas en el subterráneo, en el subsuelo, los llevaron al hospital y hubo 5.500 afectados porque no se cumplieron los protocolos de descontaminación. Estamos hablando de gas sarín en ese caso, claro, ¿verdad? Pero desde allí en más, que esto es lo importante del análisis, hay que pensar que estas emergencias químicas se pueden presentar y tienen que tener protocolos de actuación. Han cambiado totalmente las normativas y se exige a nivel de respuesta lo que se llama respuesta integrada, que no solamente estos temas lo conozcan los bomberos, sino que también lo conozca la policía, que también lo conozcan los respondientes médicos, a efectos de que eviten ser víctimas.
Porque ¿qué sabemos los niveles de contaminación que se manejaban? Claro, ¿podemos ver lo que ha traído como material, digamos, de uso en estas circunstancias? Esto es... Muéstrela en aquella cámara. Esto es el manual de las Naciones Unidas, que tiene 14.000 productos químicos. Cada producto químico tiene el número de las Naciones Unidas y tiene una ficha de intervención. En el caso del cloro, es un producto que tiene, se llama RIT a nivel internacional, riesgo de inhalación tóxica. O sea que es un producto que puede, en altas concentraciones, causar gravísimas lesiones a las personas. Y el cloro estaba presente en el accidente de anoche. Había etanol, que es altamente combustible. Hay una cuestión. La gente hoy habló mucho de lo que es inflamable y combustible. Vamos a determinar. Inflamables son todos aquellos combustibles que tienen un punto de inflamación, o sea, que se hinchan a menos de 38 grados. Permítame. Y los demás pueden ser combustibles. O sea, pero hay que pensar, y esto es el gran mensaje creo que para la población, de que primero los habitantes que hoy veía que discutían porque querían entrar, tienen que acatar las decisiones y las normativas y las explicaciones que le dan los respondientes, porque ese es el principal resguardo a la vida. Segundo, teníamos posibilidad de una nube tóxica. Teníamos posibilidad de tocar elementos químicos. Hoy hay que decirle que a la gente que regrese a sus casas tiene que realizar un proceso de descontaminación. Los alimentos que estaban expuestos y que han estado expuestos a estos gases, a estas sustancias, deben ser desechados por cuestiones de seguridad. ¿Todos los alimentos que hayan quedado en las casas allí que puedan ser realizados? Todos. Todos, porque no sabemos a qué contaminación han estado expuestos y qué penetración han tenido en eso. Nievas, anoche la explosión se produce cuando había bomberos tratando de combatir un fuego que ya se había desatado y estaban presentes los químicos. Arrojar agua en esos elementos, ¿está bien o está mal? Bueno, esto es muy importante la pregunta. Hoy se habló mucho de los combustibles, pero creo que hay que hablar mucho de sustancias peligrosas, porque hay sustancias que no son directamente combustibles, pero son peligrosas y amenazantes para la vida. Por ejemplo, ahí se manejaban cetonas. La cetona se disgrega, se libera y genera ácidos. O sea, no es combustible, pero genera ácidos. ¿Se da cuenta? Entonces, es una sustancia que puede quemar. O sea, cada sustancia libera distintos productos que son altamente contaminantes y que pueden impactar en forma distinta a la vida de las personas. Por eso es tan importante la zona de seguridad y qué es lo que se procesaba adentro. Recién decíamos, Nievas, por ejemplo, a pocos minutos de ocurrido el hecho, algunas de las imágenes provenían captadas por el teléfono celular del propio gobernador de la Sota. Decían, este es el cráter donde se produjo la explosión. Es decir, el gobernador había entrado y en las condiciones en que lo vimos, con ropa de calle, sin ningún tipo de medida. Estuvo en riesgo también y además podía provocar el riesgo a otras personas con lo que había pasado. Sí, muy preocupante. Incluso preocupante la gente de prensa que accedía directamente a la zona de exclusión. Se determinan 3 zonas en esta emergencia química. Una zona de exclusión que solamente ingresan aquellos que tienen equipos especializados, equipos de protección. Hay una zona de descontaminación y hay un área donde funciona todo el sistema de evacuación, de ambulancias, de servicios, de logística. En esa área de seguridad hay que respetar. Y las autoridades hay que aconsejarles que se instalen en esa zona de seguridad, porque ese es el mejor ejemplo para las otras personas que tienen que evacuar de allí. Claro, es decir, yo no ingreso, ustedes tampoco ingresan. Bueno, claro. Ese creo que es el mensaje más adecuado. Lo que ha habido, sin duda, ha sido falta de conocimiento de estas normas o falta de preparación. Nadie lo ha hecho a propósito, pero digamos importante tenerlo en cuenta, porque la verdad que se trató de la magnitud de una amenaza importante. Claro, ¿no? Se ha tratado como un siniestro, como una explosión, como la presencia de combustibles, pero no con la fina presencia de productos químicos que tienen distintas derivaciones, ¿no? Bien, el comisario, ahí estamos viendo nuevamente las imágenes de una persona particular que estaba lo que era un siniestro normal, un incendio, tomándolo con un celular desde la altura y se convierte en las imágenes prácticamente en vivo del estallido, de un siniestro químico. Estamos observando y una vez más lo vamos a mostrar, el protocolo de Naciones Unidas para actuar en estas circunstancias. Es decir, no es una cuestión opinable, son las normas que hay que seguir en estas circunstancias para que actúen los equipos de emergencia. Completamente detallado cada producto químico, los riesgos que puede acarrear,
cómo hay que actuar, qué medidas de seguridad adoptar, muchas de las cuales, la mayoría, que no se han seguido a pie juntillas como correspondía anoche en el operativo. Y aquí el traje que los pocos que podían ingresar anoche debieron haber utilizado. Es el mismo que se utiliza para el ébola, por ejemplo, nos decía Sí, Aníbal. es muy similar, Es similar. es de Tyvek, es material es totalmente estanco y en la parte de atrás tiene un buche para colocar el equipo autónomo de respiración, o sea que las personas que se ponen esto se encapsulan. Claro, y quedan... no pueden tomar aire del exterior para respirar ni nada, digamos. Aquí va la mochila de oxígeno, Exactamente, digamos, de aire comprimido. De aire comprimido, ahí está. Bueno, esto debieron usar pocas personas, las que entraran solamente a la zona de exclusión. a la zona de exclusión. Debe haber un vallado a 5 cuadras de distancia que no pasara nadie. Y después de la zona de exclusión no puede salir nadie que no salga por el sistema de descontaminación. El comisario retirado Juan José Nievas, especialista en emergencias y en desastres, instructor de bomberos, y las pautas que por lo menos ahora sabemos se deberían seguir de aquí en más ante la posibilidad de siniestros como este. Muchas gracias por su aporte, gracias a ustedes. Nievas. Buenas noches. Nueva pausa y ya continuamos con más Tele 8 Noticias.